Hoy me da muchísimo gusto estar con Adolfo Ramírez de Abaclick. Ahorita tendremos la presentación. Me voy un paso atrás para los que es la primera vez que están escuchando este formato de Morada Uno Speaker Series. Como nace este formato es, nosotros en Morada Uno trabajamos con asesores inmobiliarios. Nuestra intención es construir tecnología para el sector de la mano de los asesores y nos pedían mucho, oye, queremos entender otros modelos, queremos entender, hablar con expertos que nos cuenten más cómo funcionan, qué tendencias se vienen, en dónde hay que estar, ¿no? Qué queremos entender mejor. Y así es como nació este formato de Morada Uno Speaker Series, donde la intención es traer a expertos, traer, pues sí, básicamente diferentes modelos de negocio de la industria de bienes raíces, desde compraventa, desde hipotecas, desde evaluaciones, desde tecnología, inteligencia artificial. Y así es como hoy nos vamos a meter a este tema tan interesante de Abaclick y avalúos digitales. De introducción muy rápida, Adolfo me platicaba, en Abaclick tienen más de 100,000 avalúos realizados, avalúos digitales realizados, ahorita nos contará más, pero bueno, ha habido muchísima adopción de parte de los asesores inmobiliarios y con eso pues le doy la bienvenida a Adolfo que nos está escuchando, sintonizando desde Guadalajara. Bienvenido, Adolfo. Estimado Santiago, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y un gustazo saludar a todos. Sean bienvenidos. Gracias. Por ahí los que nos sintonizan, siempre nos gusta hacer encuestas de si han usado ya Morada Uno, si nos conocen. Me pide también mi equipo, el único no es comercial, simplemente es, también a veces se conecta gente que no conoce Morada Uno. Nosotros, súper breve, somos una empresa de tecnología para el sector inmobiliario, trabajamos de la mano de los asesores. Empezamos o nuestro principal producto o el problema que resolvemos es rentar sigue siendo un proceso difícil donde hay desconfianza en el mercado. Del lado de los inquilinos, cada vez piden más cosas y tema de fiador, depósitos por adelantado. Y eso genera pues mucha fricción. Y del lado del propietario siempre hay este miedo de si no me pagan es mi patrimonio, ¿qué podría pasar? Lo que hacemos nosotros es del lado del inquilino hacemos una investigación más como un banco con una tarjeta de crédito y del lado del propietario le pagamos la renta en caso de que el propietario, perdón, el inquilino se atrase, incumpla, deje de pagar. Ahí entra Morada Uno y nos encargamos también de recuperar la propiedad y tenemos una plataforma para asesores inmobiliarios. Con eso le paso la palabra con la primera pregunta. Me gusta siempre arrancar. Si tuvieras que explicar a Baclick en 30 segundos, ¿qué es? ¿Cómo lo explicarías? Buenísimo. ¿Qué es Abaclick? Es la plataforma digital que te permite conocer el precio imparcial, Santiago, de cualquier casa o departamento en todo México. Generamos esta solución para esta fricción inicial donde todos se preguntan al principio de un proceso comercial, ¿en cuánto voy a vender mi casa? Buenísimo. Y lo dijiste de manera muy sintética, así que también perfecto. Siguiente pregunta. Nos gusta siempre entender quién es tu cliente ideal, a quién van dirigidos, quién los puede usar, digamos, vamos, a quién le venden. Si nos puedes explicar un poco eso. Claro, buenísimo. Nosotros tenemos, Santiago, tres mercados muy identificados. Los nombramos los particulares, esas personas que no se dedican a bienes raíces, pero están en un proceso de toma de decisión para comprar, vender o invertir, o simplemente identificar o conocer el valor patrimonial de sus propiedades. Ahí están los particulares, los que no se dedican a bienes raíces. Después vas a encontrar a los profesionales inmobiliarios, asesores inmobiliarios, abogados que están en el sector especializados, valuadores, desarrolladores. Y en un tercer grupo de enfoque se encuentran lo que nosotros llamamos el segmento enterprise o empresarial, ¿no? Que necesita algo de la tecnología de DavaClick, pero quizá el componente general que tenemos, nuestro algoritmo que está en nuestra página web, es increíble, pero él tiene necesidades tan puntuales y particulares que requiere un ajuste o una variante del sabor de Abaclick. Tenemos esos tres segmentos. Tú me preguntas cuál es nuestro cliente ideal. Pues la verdad es que nosotros tenemos la gran fortuna de poderle ayudar a estos tres que se complementan y unen y son parte fundamental del ecosistema. Y nosotros lo que buscamos es solucionar de manera muy temprana esa inquietud que va a tener cualquiera de estos tres en cuál es el precio de mercado de la propiedad que yo estoy valorando o evaluando para comprar, vender, invertir. Y muy asociado al tema de Morada Uno Santiago, pues también Abaclick te evalúa el precio de mercado de renta de una propiedad. Ok, ok. Qué interesante. Fíjate que nosotros, y podemos tocar este tema más adelante, acabamos de lanzar un índice de rentas que Súper. precisamente lo que buscaba era,
nosotros tenemos información del cierre, pero sería buenísimo poder cruzar o comparar esos datos con lo que ustedes están evaluando contra el cierre actual de la propiedad. Pero me regreso un paso digamos, cuéntanos un poco cómo es el proceso natural de una venta, ¿no? Sin Avaclick y cómo esto cambia, porque creo que hay un componente muy interesante que están cambiando la forma de empezar la jornada al inicio con una evaluación, pero cuéntanos un poco para ese contraste de cómo es normalmente alguien quiere poner en venta o quiere empezar a buscar una propiedad, cómo se hacía o cómo no debería ser y cómo lo están cambiando ustedes. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Nosotros nos dimos cuenta que generamos mucho valor y seguramente más tarde me vas a preguntar de cuál es la diferencia entre lo que hace Avaclick y es un avalúo, en poder ayudar en determinar un precio de mercado eh, al principio de este proceso comercial que tú bien mencionas. ¿Por qué? Cuando usualmente alguien quiere vender una propiedad, pues parte de la intención, ¿no? Es lo primero. A ver, necesito vender mi casa porque me voy a mudar, porque me voy a divorciar, porque voy a viajar a otro país, etcétera, etcétera. Entonces, parte de la intención, ¿no? Lo que me motiva realmente decir, necesito vender mi casa. Y del otro lado, si te quieres poner en los otros zapatos, es necesito comprar, ¿no? Parte de la intención. En el tema de vender una casa, inmediatamente después estamos convencidos lo que sigue es, ah, caray, ¿en cuánto? Esta pregunta es casi tan temprana como cuando inicia el proyecto de poder vender una casa. Claro. Y nosotros lo que estamos buscando es darle una herramienta muy amigable, empujada con inteligencia artificial y las mejores prácticas de la evaluación, porque el tema de la evaluación no es algo ajeno para el equipo de Avaclick, en el equipo de evaluadores, para poderles dar una versión, un precio imparcial. ¿Qué ocurre cuando no está Avaclick? Lo que ocurre es que el propietario empieza a investigar, empieza a buscar porque necesita darse una idea y sobre todo ahora viendo tanta información y tan empoderado el cliente, empieza a darse una idea de en cuánto está el mercado. Pero se va a encontrar que la información no es clara, se va a dar cuenta que los inmuebles están duplicados, se va a dar cuenta que de repente ve la misma propiedad con 1.200.000, 1.700.000 y 1.600.000. Y además de ver la misma propiedad, va a empezar a ver anuncios que dicen, es la oportunidad de tu vida, es el mejor momento para comprar, y solo se aceptan recursos propios. Como Ya. que va a haber algo que se llama remates bancarios. Eh, Empieza a ver entonces sí mucha información, Ujú. pero creo que muy rápidamente va a encontrar que hay carencia de calidad de información. Y va a ser muy difícil para él entonces encontrar un inmueble exactamente igual que le permita para Claro, compararle. incomparable. Ya. De- Exactamente. Perdón, Déjame, adelante. me paro ahí y me quiero regresar. Tocabas varios puntos, pero uno que me interesa mucho es el tema de la imparcialidad, ¿no? Muchas veces, creo que esto es humano, ¿no? De los dos lados, cuando algo es tuyo, le asignas más valor. Entonces, y la naturaleza a la que se enfrentan también la complejidad de los asesores inmobiliarios muchas veces es que probablemente el precio de salida va a ser menor, ¿no? A lo que el propietario está pensando, simplemente por ese componente humano, decir, no, es mi casa, le doy más valor porque yo crecí ahí o tengo este componente emocional. Entonces, ya de entrada, normalmente hay una diferencia entre el precio de mercado, quizá, y el que el propietario quiere. Y en segundo lugar, a veces hay esta desalineación de incentivos, porque el propietario puede decir, bueno, es que seguramente el asesor inmobiliario quiere tener un precio menor para que se venda más rápido, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más de este punto y no sé si tengas algo de información de estas variaciones, ¿no? ¿Qué tan cerca se quedan ustedes contra el mercado, contra el precio de cierre, que después entiendo que van y complementan, para entender mejor, que creo que este es un tema crítico y central en la evaluación, ¿no? Sí, totalmente. A ver, es justamente el proceso que estamos hablando, ¿no? Entonces, el propietario que quiere vender tiene el sesgo de la información, que no tiene calidad de información, no se dedica a esto, no está familiarizado, no sabe cómo homologar un inmueble. A ver, el mío es de 100 metros y el otro es de 120, pero el mío tiene 30 años, el otro Ya, tiene 15 es más años. nuevo, está mejor cuidado. Ah, Exactamente, pero luego viene este componente que tú bien mencionas. Además de que no tengo información de calidad o accesible, eh, de calidad, está el componente que tú bien haces mención, Santiago, que es el tema del conflicto de interés, ¿no? Pues yo lo veo mejor porque es mi inmueble. Y eso hace que entonces haya un sesgo, que empiezas a elegir lo que es conveniente para ti.
Indudablemente, el 90% de las veces el propietario va a tener un precio inflado que está entre un 20 y un 30% respecto al precio de mercado del inmueble. Eh, Aprovecho esto para entonces eh, hacer mención de qué pasa cuando no estaba clic. Llega este propietario con un precio inflado, un precio que es un sesgo por la conveniencia de que él cree que su casa es la mejor y vio dos, tres ejemplos que se veían raros, pero híjole, son los altos, seguramente es como mi casa. Claro, Y claro. Quiero está, agarrar los más altos y el más chiquito seguro está mal ese, ¿no? los ignoro, ¿no? ¿no? No es como mi casa, no es conveniente, no creo que sean los normales, ¿no? Y Claro. entonces llega el asesor ya con este sesgo, perdón, llega el propietario ya con este sesgo con el asesor. Y entonces también ahí se genera un conflicto, porque el asesor entonces ya trae una carga negativa de estas impresiones y desinformación por parte del propietario. Y el asesor va a hacer un excelente trabajo, va a presentarse, va a investigar y preguntar por qué quiere vender y van a empezar a hablar del precio, porque si no se ponen de acuerdo en el precio, no van a poderlo vender. Y que trae esta carga negativa de desinformación y de no expertise y de conflicto de no imparcialidad que tú bien mencionabas. Y hablo de esta carga que van a chocar y va a generar una fricción, porque entonces el propietario le dice, oye, ya vi, pero no le dijo que vio lo que estaba más caro, no le menciona que su casa es un 30% más pequeña, es más vieja, ya vi, mi casa la podemos vender en 4.800.000. Y el propietario, que es el asesor, que Asesor. seguramente es un conocedor, que está familiarizado con el mercado, híjole, le va a brincar, pero decir, va, me quedo con la tarea de hacer una opinión de valor o hacer un análisis comparativo de mercado. Ujú, ujú. Se avienta el estudio, tiene citas, tiene reuniones, no tiene tiempo para sentarse al escritorio y se va a aventar, no sé, quizás 5 días para regresar con el propietario y decirle temeroso que, híjole, no son 4.800.000, ya analicé y son 3.800.000. ¿Qué ocurre ahí? Que entonces va a haber un choque. Va a haber un choque con una expectativa irreal y va a haber un choque que a lo mejor inclusive también está sesgado por el tiempo que pasó para que el asesor regresara para darles información, porque el asesor está muy ocupado y hace muchísimas cosas. No solo hace opiniones de valor, hace mil cosas, pero tiene que regresar con un precio porque si no, no pueden vender. Ya, Entonces, sin Avaclick, ¿qué ocurre? Existe una impresión desinformada, no imparcial, muy lenta y deja desarmado al profesional, porque el profesional inmobiliario, el asesor, es que va con el mensaje para decirle, híjole, estabas un 30-35% por encima del mercado. Y se genera la impresión por parte del propietario que el asesor es el que le está tirando bajo, cuando realmente está haciendo la investigación de mercado que seguramente es muy correcta, muy bien hecha, para mencionarle estabas alto. Con Avaclick, respondiendo a tu pregunta, Santiago, lo que ocurre es que es muchísimo más rápido, porque en un minuto tú le das la información a Avaclick, busca comparables, hace la homologación, identifica realmente con qué tiene que comparar. Tienes un reporte muy fácil de interpretar que te dice precio de venta y precio de renta. Y algo muy, muy relevante es que trae la combinación de mejores técnicas de la evaluación, inteligencia artificial y la imparcialidad. Avaclick no conoce ni al asesor, no conoce ni los sueños del propietario. Lo que buscamos es darte un punto imparcial de un precio que sea razonable. Esa es la diferencia entre un enfoque y el otro. ya, buenísimo. Y ahí me gustaría complementar. En otro episodio de Speaker Series tuvimos aquí bueno, en este caso, un experto de portales y nos comentaba, Víctor Noguera de Clau, sobre justo esto que dices, que ellos estiman que entre el precio de anuncio y el precio de cierre, que ellos también conocen, hay una variación del 20% normalmente. Entonces, el precio de salida hoy esta casa se vende en 5 millones y se termina cerrando quizá alrededor de 4, ¿no? Entonces, hay una variación y me imagino que, bueno, pues un paso antes es ponerte de acuerdo con el asesor en cuánto vas a poner este inmueble, ¿no? Eh, me quiero ahora entender un poco, entiendo que ustedes tienen en su equipo evaluadores, de ahí fueron construyendo esta parte de tecnología. ¿Dónde son más exactos? ¿Dónde les cuesta más trabajo? En general puede ser que esto sea algo generalizado, decir, oye, es más fácil evaluar un departamento que una casa sola o que un local comercial, etcétera. ¿Cómo, para que la audiencia que nos está escuchando entienda
en general, dónde hay más certeza, dónde es más difícil quizá evaluar o dónde hay más márgenes de error quizá. Claro, qué buena pregunta, Santiago. Y eso es muy relevante porque va asociado al concepto primario de los bienes raíces, que es la ubicación. Ya. Eh, y la ubicación al final del día, pues en un inmueble se ve principalmente afectado en el terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes tener una misma casa en tres partes diferentes de la ciudad, con la misma construcción, el mismo diseño, y tú puedes decir, oye, ¿por qué cuesta tan diferente en el punto A, en el punto B, en el punto C? Lo que pasa es el valor del terreno y la ubicación. Eh, Creo que te tengo que decir que hoy en día es más fácil valuar una casa que un departamento. ¿Por qué? Todos los proyectos nuevos y más contemporáneos se están moviendo al vertical por el fenómeno de las ciudades, que ya no tenemos la capacidad para expandirnos a Ujú. lo ancho, sino más bien crecer hacia Hacia lo arriba. alto y procurar entonces darle la mayor cantidad de los beneficios que da una ciudad a la mayor cantidad posible de personas en el espacio más angosto, ¿no? Entonces solo es posible haciéndolo vertical. Ujú, ujú. Y entonces, ¿qué ocurre? Los departamentos o los desarrollos verticales empiezan a competir ya no solo por metros cuadrados, empiezan a competir por temas como las amenidades que te da. Y entonces en un lugar ya tienes a lo mejor 20 amenidades y en otro tienes 25. Pero ¿cuáles son más relevantes para el mercado? A lo mejor hay unas que nadie le hace sentido y ahí están. Ah, que Ya. la cancha de pádel que ahorita está muy de moda, ¿no? Ujú. Eso qué tanto es un gancho, pero que realmente qué tanto me va a dar Sube el valor, beneficio una en mi, plusvalía. Ya. exactamente, bajar una plusvalía. ¿Qué pasa si tengo dos elevadores o tres elevadores? ¿Qué pasa con los cajones de estacionamiento? En cambio, cuando vemos las casas la verdad es que tenemos un parámetro que lo acabo de mencionar hace un momento, que dicta mucho del precio del mercado, que es el terreno. Y luego identifica cuántos metros cuadrados de construcción y ya hacemos depreciaciones por edad y otras muchas cosas que identifica Abaclic. En los departamentos se está volviendo más complicado por este conjunto Esta variable, ya, ya. de variable que ya no solo es metros cuadrados, es la calidad de vida que te puedo dar en ciertos metros cuadrados que tengo que buscar como desarrollador que la mayor cantidad de personas vivan en un mismo conjunto, pero a lo mejor como ya estoy pensando inclusive en amenidades o espacios comunes. Es por eso que tenemos que hacer cada vez más sofisticado nuestro algoritmo. Yo te puedo garantizar que la manera que evaluamos hoy, a como vamos a evaluar en 10 años por este fenómeno, va a ser muy, muy, muy diferente. Y hace sentido, hace sentido. Hace algunas semanas presentaba una fotografía del hogar mexicano y me gusta un poco, a veces en bienes raíces estamos acostumbrados a pocos cambios, ¿no? Es decir, no sé, los demográficos van hacia arriba, todo va creciendo, se va moviendo, quizá lentamente, pero en la misma dirección. Y les presentaba esta fotografía del hogar mexicano y decía, levante la mano el que no le sorprendió algún dato de aquí, ¿no? Y la realidad era que no se lo esperaban. Por ejemplo, una estadística ayer era, ya hay 13% de hogares unifamiliares, quiere decir que es, solo vive una persona, ¿no? Y obviamente a tu punto, ¿no? Empiezan a hablar de diferentes cosas, quizá amenidades o configuraciones o espacio, en lo que ha pasado con las mascotas también, etcétera. Hicimos ahora un estudio y 40%, me parece que es 45, si no regreso con el dato, de los contratos piden tener acceso a mascotas, ¿no? Entonces, ciertas cosas que empiezan a ser relevantes y me encanta como dices que sí, que en 10 años yo te aseguraría, bueno, seguro lo entiendes mejor tú, pero en menos, ¿no? Y quizá hasta en meses tendrás que estar cambiando ya el algoritmo que alimenta eso precisamente porque en este estudio veíamos 13% es unifamiliar, 10% ya es nido vacío, también había un tema de roomies, de parejas sin hijos, etcétera, y eso ha ido cambiando pues las necesidades o lo que pone, lo que le dan valor, pues sí, un grupo demográfico contra otro, ¿no? Me regreso, quería tocar nada más unos temas de números. Cuando hablas de evaluación, quizá para los que no tengan este Ujú. contexto, cuando tienes un evaluador certificado profesional, un perito evaluador, ¿cuál es el rango, digamos, ¿no? Si el mercado es 100, ¿qué es la variación aceptada? ¿Qué se considera un buen avalúo? Número uno de mercado. Y después, ¿dónde están ustedes, no? O sea, ¿cómo han ido cerrando esa brecha para entender ahora sí que cómo funciona y dónde están? Sí, buenísimo.
A ver, hay que tener presente que la evaluación no es una ciencia exacta, o sea, no es que vas a poner a tres peritos evaluadores y a clic y decir uno más uno es igual a dos. Es una ciencia social y obviamente tiene buenas prácticas, tiene que tener un escrutinio metodológico y tiene que tener también una variante de un componente ético, no tener un conflicto de interés para uno, una estimación, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros nos damos cuenta, Santiago, y seguramente cualquier evaluador lo va a poder identificar, es que se están dando recomendaciones de precio de mercado, pero no están dando la determinación de que mi avalúo dice que el inmueble cuesta tanto. Estoy dando un precio razonable con información del mercado, el cual estaría alrededor de tanto y obviamente de una variación. ¿Por qué? Porque además también el tema de la evaluación es un tema muy dinámico. Yo estoy buscando información del mercado en este momento, comparables de este momento y precios de este momento. Nadie me puede garantizar que ese precio sea exactamente y se mantenga vigente en 2 meses, 3 meses y 6 meses por oferta, demanda y por plusvalía y otros factores, ¿no? Ya. Uno de los factores más importantes es el tema del apetito del mercado para comprar un inmueble en una zona o por el tipo de inmueble que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Por ejemplo, las familias unifamiliares que mencionas. Si esta proporción va creciendo, va a volverse más relevante entonces los inmuebles de uso vertical, que ya te dan más amenidades o inclusive te dan experiencias. Ya no me interesa tanto tener la casa típica que se imaginan nuestros papás de una cocina, 3 cuartos. Pues no, si yo vivo solo, lo que me interesa es O el que tema me un den loft que experiencias. funciona bien, claro. Un loft quizá me funciona bien, pero que salga y que tenga experiencias relevantes en el ambiente, conocer a otras personas, hacer ejercicio en mi propio desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto lo que quiero mencionarte es que si tú pones a 8 evaluadores y a Baclic a hacer una misma estimación, se puede identificar y se puede reconocer como una variación aceptable entre un 7 y un 10%. Eso es aceptable. Ya. Más allá, ya nos estaría hablando que realmente sí ya hay, más allá de las fuerzas de mercado de oferta y demanda, algo que no se hizo tan correcto o que hay que hacer una investigación más profunda, porque entonces ya no hace sentido que haya tanta variación entre 3, 4 personas o Abaclic. Ok, buenísimo. Entonces, recapitulando esta parte, no es una ciencia exacta. Hay una variación estimada de alrededor del 10% dentro de los propios valuadores. Y Abaclic, digamos que está, ahora sí que si hicieras una prueba, una cata a ciegas, ¿no? En De este decir un rango. valuador y Abaclic ya estarían virtualmente iguales, ¿no? Y eso lo hace muy interesante Es correcto. para empezar la jornada, ya sea desde el lado que estás buscando, oye, quiero poner en venta, o quiero saber cuánto costaría un perfil de vivienda, ¿no? Eh, quiero hacer una pausa. ¿Qué porcentaje para evaluar? Me imagino que tiene más peso la compraventa, pero entiendo que también Abaclic hace avalúos para decir cuál sería el precio potencial de renta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo han visto que se mueve en el tiempo? Sí, a ver, en nuestro mercado, justamente una de las cosas que preguntamos en nuestra plataforma es identificar para qué quiere la evaluación. Y el 80% es justamente para tener un precio para compraventa, el Ujú. 20% es para el tema de un arrendamiento. Eh, Esas son las métricas que hemos identificado a lo largo. Seguramente si lo analizamos a nivel país, ¿no? Y a nivel plataforma, 80-20, o sea, 20 ya es para ver 80-20. cuánto va a ser el arrendamiento. Exactamente. Ok. Y es a nivel nacional. Te debería el dato por ubicaciones, porque seguramente habrá ubicaciones en diferentes partes del país donde es muchísimo más relevante o dinámico el tema de arrendamiento. Por ejemplo, yo me puedo imaginar un Querétaro que es muy dinámico y que hay un crecimiento muy interesante desde hace muchos años en temas Ujú. poblacionales, que el tema de arrendamiento tiene que ser muy, muy, muy relevante. Ya. Sí, bueno, en ese tema, fíjate que Querétaro en particular tiene pues algo curioso que es correcto lo que dices, crece muchísimo la renta, pero también tiene un crecimiento acelerado de compraventa, ¿no? Es como que los dos se desarrollan en par, pero sí, por ejemplo, Jalisco tiene alrededor de 600,000 inmuebles en renta, ¿no? Entonces, y de hecho tiene más que Nuevo León, ¿no? Nuevo León tiene alrededor de 400,000, tiene ahora sí que 50% más.
Y es curioso cómo es la segunda, después de la Ciudad de México, es la ciudad, bueno, el estado que tiene más rentas, que aproximadamente es el 25% de toda la vivienda está en renta, ¿no? Y bueno, nada más para poner en perspectiva, Ciudad de México es alrededor de 27% y después de ahí va para abajo, ¿no? Entonces, digamos, economías más desarrolladas, pensando en un Estados Unidos, Canadá, Europa, oscilan sobre los 33%, 30%. Entonces, la tendencia, como bien decías, es que entre más se Sí. desarrolle la ciudad, se concentre ese demográfico, pues empiezas a ver que se acercan a esos rangos de un tercio de vivienda en renta, ¿no? Entonces, seguramente será para ti también interesante porque lo irás captando y creciendo ahí, ¿no? Eh, Sí, totalmente. Como tenemos muy identificado que generamos esta evaluación más volumétrica a nivel de las operaciones comerciales de venta, como tú bien mencionas, tendríamos que analizar el dato por ciudades o por regiones del tema de renta, pero los datos que me dices están buenísimos y hacen mucho sentido. Analizando y escuchando el de Jalisco, son los mismos datos que nosotros tenemos también. Ya, buenísimo. Perfecto. Para cerrar, dos preguntas más. Uno, ¿qué recomendación le darías a un asesor inmobiliario o a un profesional inmobiliario en este tema de, oye, me acaban de dar una propiedad de mi propietario o mi propietaria, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué me estoy perdiendo si no hago este avalúo? ¿Dónde quedo parado? Claro, buenísimo. A ver, creo que el asesor inmobiliario debe tener esta herramienta, se llame Abaclic o que tú hagas la opinión de valor o que contrates a alguien para que te haga la estimación. Si no llegas con estimación, llegas indefenso. Llegas indefenso por este tema que platicábamos que hoy en día tienes que tener muy presente que el cliente propietario, el asesor tiene dos clientes, ¿no? El cliente comprador y el cliente propietario. El cliente propietario va a llegar sumamente empoderado y con mucha información a la reunión contigo, ¿no? Te va a presentar la propiedad y trae este sesgo de información porque hoy es más sencillo que nunca acceder todo este volumen de información de portales y de Ujú. fuentes de información inmobiliarias, ¿no? Entonces, si no llegas en tu argumentación y con tu propuesta de valor, el que tú vas a poder hacer una opinión de valor y que mejor que inclusive la hagas en esa misma cita con tecnología como la que te daba clic, vas a llegar desarmado Ya. y vas a perder muchísimo tiempo y oportunidad en que inclusive en esa misma cita tú ya captes la propiedad. Tenemos que cambiarnos el chip de que me entrevisto, quiero convencerte de que vas a vender la propiedad conmigo gracias al asesoramiento que te doy, pero que luego nos vemos para que yo te diga el precio. Tenemos que cambiar el chip. Mm. Nosotros nos imaginamos un mundo y una Sí, subir conversación la barra, ser más acelerado. más acelerados, exactamente mostrar las mejores herramientas y entre ellos destrabar el tema del precio en la misma cita. Y puedes Ya. utilizar plataformas como Avaclick para que entonces tú puedas destrabar esa conversación en esa misma cita y ya traigas la captación. Entonces te va a permitir cerrar más negocios, verte más profesional, llegar no tan desarmado, pero también algo muy importante y creo que no lo mencionamos tanto Santiago y vale la pena. El que se beneficia también muchísimo con tener un precio correcto y un precio de mercado, además del propietario que va a lograr su objetivo, es el asesor inmobiliario, porque él no vive de listar inmuebles con precios incorrectos. Claro. Él vive de listar el inmueble con un precio correcto que le va a permitir acelerar bastante tu proceso comercial. Cuando nosotros analizamos qué es lo más importante para poder vender una casa, se encuentra la economía, ¿no? A ver qué certidumbre siento de poder realmente comprar una casa o no en este momento. El tema de la ubicación ya lo platicamos. El tema del proyecto también lo hemos platicado mucho, si hay afinidad o no a lo que yo quiero vivir y los beneficios que me va a dar. Y otra es el estado de conservación del inmueble y el Ujú. precio. Si tú analizas todos esos, solo tú, como asesor, tienes influencia en el precio, en asesorar de manera correcta a tu cliente propietario. Si no estás trabajando en ese elemento, no estás haciendo una labor de asesoramiento, porque tú no tienes influencia en todos los demás. Ya. Entonces, utilizar la inteligencia artificial y AvaClick para que tengas un aliado en temas de evaluación es sin duda un determinante de éxito para tu proceso de captación y tu proceso comercial. Eh, pues con esto yo cerraría. Te paso ahorita la palabra por si hay algo más que faltó que de tu lado. Yo nada más mencionar, me gusta mucho y comparto y en Morano compartimos esta visión de ir.
elevando, ahora sí que con tecnología, la experiencia de los jugadores en el mercado, ¿no? Y tocabas, ahorita te doy una, pues un símil, ¿no? De este tema de poder llegar, como tú dices, en el proceso de exclusivación, oye, me dan la propiedad en ese mismo momento, mira, aquí están los datos, cambia realmente, no desde, oye, te voy a investigar, sino realmente estás elevando la barra y eso me encanta. Nosotros en Morado no compartimos eso cuando realmente tú le puedes decir a tu propietario, oye, mira, puedes rentar, te van a pagar la renta. Si no vives aquí, pueden firmar de manera electrónica. Oye, en 2 días, ¿no? Nos gusta mucho cuando alguien de repente nos dice, oye, es que me gustaría ya que ya empiece fin de semana y estamos a martes. Y sí, no sé, claro que se puede, ¿no? Y a veces estás acostumbrado híjole, ya se nos va a pasar el 15, ya me voy a esperar hasta la siguiente quincena, y vas como cambiando esos paradigmas de tiempos, de seguridad, bueno, privacidad de datos, un montón de cosas. Entonces, y creo que es la mejor forma, ¿no? De ir elevando la experiencia. No es para todos, como siempre la innovación, la tecnología, habrá quien diga, yo no necesito eso, yo sé cómo hacerle, está bien y creo que es respetable, pero poco a poco esa barra continúa subiendo y bueno, pues me gusta mucho la forma en la que lo están haciendo y enhorabuena por ese crecimiento. No, hombre, Santiago, muchas gracias a ti. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que quizá la fricción que te puede generar la adopción de la tecnología porque consideras que va a ser muy doloroso, muy costoso, es algo más mental que realmente que va a ocurrir en la práctica. Eh, yo creo que el mejor camino que le puedo recomendar a alguien para adoptar la tecnología es que no empiece con algo totalmente disruptivo para él, sino que identifique su proceso, que lo conozca muy bien, que lo tenga muy claro, que lo mapee. Al final del día son profesionales inmobiliarios que ya tienen 5, 10, 20 años, conocen todo el proceso, que identifiquen qué parte del proceso les está generando mucha fricción, qué parte del proceso les gustaría hacer una nueva experiencia. Y con base a eso, investiguen qué plataformas, tecnologías existen en el ecosistema y que traten más bien de su proceso, enriquecerlo con tecnología. Creo que eso va a ser muchísimo más relevante, menos doloroso, a que quieras transformarlo y cambiarlo por completo. Porque de esta manera sigues siendo tú con tu expertise, pero ayudado con componentes tecnológicos que te dan una versión aumentada tuya. Y si me lo permites, basado en nuestra experiencia, y por eso Abaclick estamos seguros que también es muy fácil su punto de entrada, porque se incorpora al proceso de un asesor que le ha pasado más de una vez, que le han pedido una opinión de valor y que no sabe qué hacer o cómo reaccionar tan rápido como quisiera, viera ese journey que tiene su experiencia y ahí vea el dolorcito que tiene para poner la tecnología. Y de ahí a partir, Santiago, lo que vemos es que empiezan a adoptar más y más elementos y cuando menos se dan cuenta, ya son asesores digitales nativos. Buenísimo. No, estoy de acuerdo que a veces ese vértigo pues, no poder empezar es hasta que das el paso y te das cuenta que no es tan complicado, ¿no? Hay una frase, creo que es Sócrates, que dice, sufrimos más en el imaginario que en la realidad, ¿no? Entonces, sí, adelantarse a dar ese paso. Pues muchísimas gracias, te agradezco el tiempo, todo lo que compartiste aquí. Nos da muchísimo gusto poder tener aquí y reiterar el objetivo de este formato es precisamente traer expertos, traer ese contenido pues relevante de otros modelos, de otras tecnologías que existen en la industria de PropTech y bienes raíces. Hacer la invitación si quieren entender algún tema, algún pues área en específica, preguntas, nos encanta que nos escriban, que nos digan y podamos, si lo tenemos nosotros, con mucho gusto compartirlo y si no, traer expertos como Adolfo y otros que hemos tenido y tendremos. Así que otra vez muchas gracias y esto fue Speaker Series por Morada 1. Buenas noches.